Vitaly, soy mexicraniana y hoy preparé una edición especial para contarles sobre algo que cambió la vida personalmente a mí y a todos los ucranianos en un día. Привіт! Уф, Багато роботи. дуже, дуже, дуже. Hace un año Rusia escaló la guerra contra Ucrania a un nivel mucho más grande y la verdad creo que nadie de nosotros esperaba que eso iba a pasar en realidad, en este ciclo, en cuando ya estamos tratando de construir la paz en todo el mundo, que una guerra tan horrible podría realmente pasar en la actualidad. Sin embargo, sucedió. Y yo recuerdo que al inicio todos hablaban sobre la guerra de Rusia, me llegaban cientos de mensajes de condolencias y constantemente mis amigos me preguntaban sobre cómo estaba mi familia. Sin embargo, con el tiempo, todo el campo informativo empezó a bajar muchísimo. Ahora ya llegan solamente algunos mensajes sobre algunos crímenes ya muy grandes, muy masivos de Rusia, como bombardeo de un edificio residencial. Pero a rasgos generales, la gente realmente ya perdió la noción sobre qué es lo que está pasando. Pero una guerra como esta realmente está influyendo a todo el mundo. Por eso yo creo que es importante conocer más a detalle sobre qué es lo que estaba pasando durante todo este año, a dónde llegamos y qué es lo que va a pasar para que no caer en la manipulación informativa y así poder tomar mejores decisiones sobre nuestro futuro personalmente, tanto como todo el mundo también. Por eso, amigos, yo invité hoy a un amigo de Ucrania que nos va a ayudar a restaurar un poquito la cronología de todos los eventos que pasaron durante el último año, recordar algunas cosas importantes para entender cómo está la situación en general. Oleksiy es un analista de relaciones internacionales de Think Tank Adastra y últimamente también está trabajando de una manera muy activa con diferentes periodistas de todo el mundo compartiendo sobre la situación actual en Ucrania, que de hecho él estuvo allá todo este año. Hola, Oleksiy. Hola, hola a todos y a todas que están viendo ese video. Cuéntanos, por favor, un poquito sobre ti, a qué te dedicas, de dónde eres, qué es lo que Bueno, exactamente haces como analista. yo originalmente soy de Crimea y me mudé aquí hace 9 años, en 2014, cuando Crimea, esa península en el sur de Ucrania, fue ocupada por los rusos, porque no quería vivir bajo la ocupación rusa. Y entonces yo estudiaba historia mundial y empecé a trabajar como analista de relaciones internacionales en un think tank Adastra, como ya han escuchado. Entonces, yo analizo diferentes procesos que están ocurriendo en todo el mundo, procesos económicos, políticos, militares, y por eso, cuando empezó la guerra a gran escala, el 24 de febrero del último año, yo empecé a comentarlo a muchísimos medios hispanohablantes, desde México hasta Chile y a España, para que la gente de habla hispana entienda y sepa lo que está sucediendo en Ucrania, porque yo aprendí español en la escuela, yo enseñaba español durante un tiempo y entendí que es mi fuerza principal, que es lo que sé hacer, sí, es una habilidad que tengo para contar a la gente qué está sucediendo aquí en Europa Oriental. Y de hecho te agradezco mucho por eso, porque hace falta mucho la información en español respecto a Ucrania, respecto a las cosas que están pasando ahí realmente. Entonces te agradezco por todo el labor que haces y agradezco por tomar el tiempo de estar aquí hoy con nosotros para explicar todo lo que está pasando allá. Yo de mi parte voy a tratar de hacer las preguntas que los mexicanos o la gente de Latinoamérica podría hacerte. Para hacer una conexión de Latinoamérica y Ucrania. Vamos, adelante. Justamente por el hecho de que hay poca información real sobre Ucrania en español, la gente de aquí sabe muy poco sobre la resistencia del pueblo ucraniano contra Rusia, que realmente llevamos ya durante cientos de años, empezando contra el Imperio Ruso, luego que fue transformado a Unión Soviética, luego también estamos resistiendo a la Unión Soviética y ahora contra Rusia actual, que todo el tiempo pues trataban de destruir la cultura, la nacionalidad de Ucrania, o sea, a los ucranianos.
por lo mismo hay mucha manipulación sobre las razones por qué Rusia realmente empezó la guerra. Lo más seguido que yo escucho es que me preguntan, oye, ¿y qué beneficios económicos tiene Rusia en Ucrania? ¿Por qué atacó Rusia? La gente en su mayoría piensa que es por algún tema económico. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es la razón principal de por qué Rusia no nos está dejando en paz durante cientos de años? Bueno, yo creo que para que la gente de América Latina entienda mejor lo que está sucediendo, necesitamos tener en cuenta el foco de las relaciones entre Rusia y Ucrania como una metropolia y una colonia. Las relaciones que existían, por ejemplo, entre Gran Bretaña y Irlanda o España y sus posesiones en los países modernos de América Latina. Por, por eso llevamos ya muchísimos años de guerra, resistencia entre Rusia y Ucrania y por eso siempre el Imperio Ruso, cual nombre que tenga, intentaba destruir la identidad ucraniana, la cultura ucraniana, el Estado ucraniano, etcétera, etcétera. Y la guerra que tenemos ahora, yo creo que en su profundidad fue causada por el deseo de restaurar, restablecer el Imperio Ruso por Vladimir Putin, que él empezó a hacer en 2008 cuando atacó por primera vez Georgia, ¿sí? Y después atacó Ucrania por primera vez en 2014 y ahora al sentir que ah, tras atacar dos países independientes dos veces no tiene ninguna respuesta sólida, que no tiene ninguna consecuencias esta agresión a Ucrania y Georgia, puede hacer cualquier cosa. Y estamos por ahora donde estamos. Al mismo tiempo, esa guerra es una cuestión de supervivencia para su régimen, porque Ucrania libre, democrático, Ucrania como un país próspero, es una amenaza para Putin que quiere convertir Rusia en un estado aislado, sacando los bienes de exportaciones de petróleo y de gas sin ninguna reforma política, sin ninguna libertades políticas, sin nada. Y por eso Ucrania no podía existir de manera libre en esa cosmovisión que tiene Putin. Exacto, si él quiere tener un país totalitario, ¿cómo puede permitir que al lado haya un país libre? Y pues la gente mismo de Rusia puede observar todo eso, lo que está pasando alrededor y cambiar perspectiva, ¿no? Porque realmente Putin en su país está utilizando muchas herramientas de control como informativo, tanto control en general. Y una de las cosas que sí quería preguntarte sobre la herramienta de propaganda rusa, porque ellos comparten, ellos dicen muchas cosas al nivel mundial que genera un campo informativo más favorable para ellos. Lo mismo veo que está pasando eso en Latinoamérica. La gente aquí recibe mucha información justamente de las fuentes de Rusia sin ni siquiera saber que realmente todas esas fuentes son 100% controladas, censuradas por el gobierno ruso. Y, y nosotros recordamos las historias reales de nuestros padres, de nuestros abuelos sobre todas las opresiones que han recibido los ucranianos durante muchos años. Entonces nosotros vivimos una historia muy diferente de lo que cuenta Rusia. Ahora, ¿cómo Rusia está utilizando la propaganda como herramienta en esta guerra actualmente? Pues Rusia tiene el sistema de propaganda más fuerte del mundo. Con el legado soviético que recibieron, añadieron las tecnologías modernas de Internet, redes sociales, mensajerías, y por eso tienen ya tanto poder. Distribuyen su propaganda casi en todos los idiomas más extendidos en el mundo, español, inglés, francés, chino, portugués, y ellos tienen la propaganda muy sofisticada, que tiene muchas capas, desde la propaganda directa, a veces primitiva, con RT o Sputnik en español, hasta la propaganda más sofisticada, con canciones, bromas, imágenes, películas, etc. Además, cuando se trata de Europa Oriental, Rusia siempre dominaba en esa región, bueno, no siempre, pero durante mucho tiempo dominaba en esa región, y por eso, por ejemplo, Ucrania o Belarus o Polonia no tenían la posibilidad de hablar, de mostrar su voz y su visión de algunos eventos, de algunos periodos de historia, y por eso incluso hasta hoy
muchísimos canales, muchísimos periódicos hispanohablantes escriben Kiev con K-I-E-V y no como se debería con K-Y-I-V a manera ucraniana, porque la primera versión que he dicho es la versión rusa, que es una versión obviamente colonial para los ucranianos, de nombrar su capital y muchas otras ciudades como Odessa o Kharkiv, Kharkov. Mucha gente ya más o menos conoce esas dinámicas que Ucrania intenta cambiar esos nombres desde la época colonial hasta los nombres más apropiados ahora. Por eso, rusos juegan muy bien con su propaganda, siempre aprovechan de las teorías de conspiración sobre, no sé, el gobierno judío mundial, las vacunas contra COVID-19, etcétera, etcétera, en cualquier campo, en cualquier país, en cualquier idioma. Y a veces es muy difícil de distinguir que es una propaganda rusa porque no siempre lleva algo que claramente mostraría que sí es propaganda por parte de Rusia. De hecho, estoy estudiando ahora cómo funciona todo ese sistema, cómo funciona propaganda no solamente rusa, sino también en todo el mundo. Y hay algo que se llama posverdad, que justamente lo que tú mencionas ahorita, que ellos utilizan mucho las teorías de conspiración y no ni siquiera tanto primero para convencer a la gente en mentiras, sino primero para distorsionar un poco los límites que es real, que no, hacer a la gente dudar con muchas campañas sobre las cosas reales que están pasando, solamente hacerles dudar y ya a base de eso, luego, posteriormente, imponer las cosas que les convienen a ellos. Eso se llama posverdad. Se menciona en un libro que estoy leyendo, les voy a compartir ahí también el libro para que conozcan más al fondo. Y pues sí, realmente es bien peligroso porque tú no identificas eso como propaganda, no identificas eso como una herramienta que está hecha para manipular tu opinión y pues puedes caer fácilmente. Por eso, amigos, les invito a educarnos siempre para no permitir que nos manipulen fácilmente. Y bueno, pues muchas gracias. Eso fueron algunas de las preguntas que realmente merecen mucho más, que les dediquemos más tiempo. Por favor, todos los que nos ven, pongan en comentarios lo que quieren saber más sobre las razones y sobre la propaganda rusa, a lo mejor sobre las teorías porque ellos empezaron la guerra, para que nosotros podamos más adelante también preparar más información y contarles, responderles sus preguntas. Y ahora vamos al punto principal de nuestra plática del día de hoy, que es recordar realmente todo lo que pasó durante el último año. La guerra realmente empezó en 2014 con la invasión militar de Rusia. Sin embargo, el 24 de febrero se elevó a una escala mucho más grande y antes de eso, sin embargo, había muchos momentos sobre cuales podíamos entender de que Rusia estaba preparándose para hacerlo. Estaba acumulando ejército al lado de Ucrania, estaba preparando también terreno informativo, estaba haciendo anuncios sobre que Ucrania, el pueblo ucraniano y ruso son los mismos pueblos, lo que nunca fue cierto. Sin embargo, o sea, habían muchas preparaciones y muchos momentos que nos indicaban a las intenciones reales de Putin a escalar la guerra. Porque no hicimos nada, el mundo en general, porque no pudimos prevenir esa guerra tan horrible sabiendo de que sí iba a pasar. Yo creo que el mundo no creía en la guerra porque el mundo y muchísimos analistas, incluso yo, calculaban esa situación con razón, ¿sí? Calculaban las ventajas que puede obtener Rusia tras esa invasión y las desventajas que va a enfrentar. Y ese cálculo decía obviamente que esa invasión fracasará por muchísimas razones, por el clima, la resistencia ucraniana, el apoyo occidental para Ucrania, am, la cantidad no suficiente de las tropas rusas para controlar el territorio tan grande como Ucrania, etcétera, etcétera. Y lo que vimos es que iniciaron la invasión tras todos los cálculos razonables que hacía toda la comunidad internacional de analistas, politólogos, diplomatas, etcétera, etcétera. Porque yo creo que ya está Putin en esa fase de su vida cuando
sus sueños, aunque sean no tan razonables, le valen más que las vidas humanas, más que cualquier cálculo estratégico de ventajas y desventajas. Entonces, su obsesión con controlar Ucrania, conquistar Ucrania, que empezó no ni siquiera en 2014, que empezó en 2004, cuando por primera vez intentaron poner Víctor Yanukovych, un títere prorruso en Ucrania, con esa obsesión Putin tiene ya durante 15 años, Lo siento mucho, mis perritos. esa obsesión de... No, 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 no pasa nada. Esa obsesión Putin ya tiene durante más de 15 años, que tiene que controlar a Ucrania. Ucrania no tiene ningún derecho de existir como una nación independiente y por eso Rusia está obligada a controlar Ucrania. Y bueno, el gobierno ucraniano sí hacía preparaciones, esas preparaciones fueran bastante clandestinas. Nadie sabía que, por ejemplo, estamos minando algunas áreas en la frontera con Rusia, que estamos preparando las tropas, que estamos dispersando las tropas de sus puntos donde están normalmente, lo que ayudó a las fuerzas ucranianas a sobrevivir a esos primeros golpes más fuertes el 24, 25 de febrero del año 2022. Ok, y bueno, a pesar de las preparaciones y todo, yo personalmente no podía creer que iba a suceder y para mí el 24, igual como para la mayoría de la gente, fue un día de shock, un día horrible. Cuando yo recuerdo que tuve que hablar a mi familia para despertarles, porque era 5 de la mañana cuando empezaron a bombardear toda Ucrania, tuve que despertarles para avisarles que empezó la guerra, para que puedan evacuarse, hacer algo, no sé, salvarse. Y después de eso, obviamente, no podía ni dormir, estaba pegada al celular, revisando las noticias todo el tiempo para saber qué está pasando. Y pues, ¿cómo viviste tú ese día? Porque fue muy emocional. ¿Y qué hiciste tú? Si estabas preparado o no, ¿cuáles fueron tus acciones? Bueno, básicamente yo hice lo que tú dijiste, nos despertamos por los bombardeos, empezamos a llamar a todo el mundo, a amigos, familiares en todas las partes de Ucrania. Lo que yo también hice es correr rápidamente al supermercado de 24 horas que tengo cerca de mi casa para comprar la comida que pueda comprar para tener una reserva de 2, 3, 4 días, porque en aquel entonces no sabía nadie cuánto durará la guerra, qué va a suceder, qué bombardeos van a tener lugar, a dónde tendrás que moverte mañana o este día o el día que viene. Y bueno, hice la reserva de comida y empecé a leer las noticias, pero lees las noticias en esperanza de ver algo, entender algo. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde están las tropas rusas? ¿Dónde están las tropas ucranianas? ¿Qué pasa con Zelensky, el presidente? ¿Qué pasa con el Parlamento? ¿Cómo reacciona el mundo occidental a todo lo que está sucediendo? Y nada, no quieres comer y no puedes dormir por los nervios, por la adrenalina que tienes. Yo creo que en una semana apenas comí como una tabla de chocolate nada más, porque es imposible comer en esas condiciones y piensas como, ¿qué tengo que hacer para sobrevivir y cómo puedo ayudar a mi país? Y es el momento cuando empecé a comentar lo que pasa en Ucrania en español para todo el mundo hispanohablante. Y pues sí, ese día fue el parteaguas. Y también aquí traté de hacer una cronología de los eventos importantes que sucedieron durante este año y traté de separar esos eventos en ciertos periodos para que fuera un poquito más entendible para los que nos están viendo, para que fuera más fácil entender qué estaba pasando en cada de esos periodos. Entonces, invito a ti para que nos ayudes a comentar cada de esos periodos y les voy a dejar las ligas donde van a poder conocer mucho más sobre cada periodo, sobre todos los eventos que estaban pasando, porque realmente fue tanto que fue un reto enorme de tratar de separarlo en algunos periodos o escoger algunos eventos más importantes, porque todo fue importante y aquí obviamente no pude incluir todo lo que estaba pasando, así que les invito, quien quiere más información, revisar los enlaces que voy a dejar para que puedan ver más detalles sobre todos los eventos. Entonces, después del 24, Rusia empezó una ofensiva activa
ellos empezaron a atacar en diferentes direcciones, tanto en el norte, tanto en el sur, en el este, y empezaron a entrar por varias direcciones y realmente sí lograron avanzar bastante. Pudieron ocupar a Chernobyl, pudieron ocupar a Gerson, grandes territorios en el sur de este de Ucrania. También había una batalla por Kyiv, que es la capital de Ucrania, y pero también, por otro lado, lo que pasó es que todos los ucranianos demostraron un nivel de resistencia que yo creo que nadie en el mundo esperaba. Se unieron y empezaron a pelear todos juntos contra el enemigo. ¿Cómo más podrías describir ese periodo, además de todo la incertidumbre que estaba sucediendo en ese periodo? Pues como está marcado en ese esquema, desde el 24 de febrero hasta más o menos finales de marzo, las primeras fechas de abril, lo que sucedía y lo principal fue la batalla de Kiev, porque obviamente que los rusos, con todos los recursos que tenían, con todas las reservas de misiles, aviones, proyectiles para artillería y tanques, intentaban ocupar Kiev. Lanzaron las ofensivas desde el norte, desde el este, desde el noreste, hacia la capital ucraniana, con la única meta, con el único propósito, capturar Kiev y cambiar el gobierno de Zelensky, poner el gobierno prorruso y después de eso convertir Ucrania a su colonia, a firmar un tratado, no sé, ceder los territorios o algo que podemos imaginar de ese modo. Y lo que pasó es que el Estado Mayor ucraniano calculó que si vamos a tener la línea del frente muy rígida, los rusos podrán enrodear y destruir las fuerzas ucranianas. Entonces permitieron a las fuerzas ucranianas penetrar dentro del territorio ucraniano, penetrar a 150, 200, 250 kilómetros desde la frontera de Rusia con Ucrania, y cuando ya estaban dentro del territorio ucraniano, las fuerzas ucranianas empezaron a ahogar las fuerzas rusas, empezaron a cortar su logística, sus líneas de suministros, con ataques clandestinos, con la resistencia de la gente local, con pequeños ataques de guerrilla en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas, en los bosques, en las carreteras, y unas armadas, unos ejércitos gigantes que estaban a 15, a 10 kilómetros de Kiev, centenas de tanques, centenas de artillería, no tenían combustible, no tenían comida, no tenían agua, no tenían nada para continuar con esas ofensivas, para conquistar Kiev. Y en esas condiciones, más o menos a finales de marzo, los rusos entendieron que no pueden hacer nada más, que si no se retiran ahora desde Kiev y sus alrededores, desde la región de Chernihiv, desde la región de Sumy, sí que utilizaron para lograr Kiev, será una derrota terrible y total. Por eso tomaron la decisión de salir desde ahí y concentrarse en una zona un poco más pequeña, un poco más compacta. Y aquí llegamos a la segunda etapa, ¿sí? Que empieza más o menos al inicio de abril. Sí, y mm, básicamente lo que pasó durante este periodo es que gracias a buen trabajo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ellos lograron prevenir que los rusos obtuvieran lo que querían, que es conquistar a Kiev, e incluso los obligaron a retirarse de algunas partes del norte, ¿verdad? Exacto, y yo creo que es el mayor logro que Ucrania tiene hasta ahora en esa guerra, es sobrevivir esa primera ola, sobrevivir esa primera ofensiva, Que fue la más complicada, yo porque creo. si fracasáramos en aquel entonces, lo que tenemos adelante sería completamente diferente. Ok, lamentablemente cuando ellos se retiraron de esos territorios en el norte, que por fin nuestro ejército pudo liberar a Bucha y otras ciudades que estaban ahí ocupados, salieron a la luz muchísimos crímenes que estaban haciendo las tropas rusas contra los civiles de Ucrania. Y eso básicamente fue nada más el primero de muchos crímenes que vamos a saber después de eso. Y pues ahí es donde empieza otra parte, otro periodo que yo llamé como estabilización de la situación en el frente.
Y pues sí, aquí puse unos puntos que el ejército ruso se ubicó en el este. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron su estrategia? ¿Qué pasó? Bueno, pues sí, sabemos que no lograron su estrategia principal, entonces, ¿qué cambiaron en su estrategia ahora? Ellos entendieron que no pueden conquistar todo el país de Ucrania a la vez, por eso tienen que concentrarse en una zona más pequeña y conquistar por lo menos algunas regiones, porque su excusa para empezar la guerra contra Ucrania fue que Ucrania atacaba las regiones de Donetsk y de Lugansk, donde Rusia creyó esas dos repúblicas separatistas, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Y entonces su excusa era que Ucrania ataca esas pseudo repúblicas y por eso Rusia protege esas repúblicas y la gente rusoparlante que vive ahí desde la agresión ucraniana. Así decía la propaganda rusa. Por eso la idea fue conquistar los territorios de la región de Donetsk y Lugansk de Ucrania completamente y decir que, bueno, esas dos repúblicas ya están conquistadas, aseguradas, protegidas y Rusia como logró lo que quería. Y entonces se centraron en las ofensivas en esas dos regiones en el este de Ucrania, en la región de Donetsk y en la región de Lugansk. También yo quería decir una cosa que quizás muchos latinoamericanos no entienden. ah, Piensan en esa guerra como una guerra muy, muy técnica. Sí, hay dos ejércitos que pelean en el campo de la batalla y se puede en algún momento sentarse a la mesa de las negociaciones y decir, bueno, ese territorio es suyo, ese territorio es nuestro y ya, se acabó la guerra. Es la guerra de existencia, es la guerra donde los ucranianos o sobreviven como una nación y ganan una guerra o mueran y desaparezcan bajo el dominio ruso. Por eso no podemos sentarnos a una mesa de negociaciones y decir, bueno, tomen Donbass, tomen Crimea y ya, nosotros nos quedamos con lo que tenemos, porque en 3, 5, 7 años vamos a recibir otra guerra. Y es una cosa muy importante para entender. De hecho, sí, gracias por mencionarlo, porque sí, eso no lo ven mucho aquí en Latinoamérica, pero es crucial para nosotros, los ucranianos, obtener esa victoria para sobrevivir realmente, porque incluso cuando yo hablaba ahí con mi mamá, con mi hermano, con mi padre, todos los que están allá en Ucrania, mi papá se unió a la defensa terrestre, mi hermano también estaba ayudando con tema financiero mucho al ejército y mi mamá incluso me dijo, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí, yo voy a estar cocinando para el ejército, yo voy a hacer todo lo que puedo para ayudar, porque sabíamos que, y bueno, preferimos los ucranianos morir en intento de recuperar nuestra libertad que ser bajo control ruso, porque nosotros ya sabemos cómo es, no queremos regresar ahí, sabemos que solamente nos quieren, o sea, la vida bajo la ocupación rusa para los ucranianos es imposible, es porque sabemos que es pura destrucción. Lo único que siempre han querido es destruir a nosotros. Por eso, al inicio, incluso para todos los ucranianos era claro, o pelearse hasta la muerte por la libertad, o no, sí, esa era la única opción, por lo mismo, lo que tú Y mencionas. es básicamente lo que se canta en nuestro himno nacional, que nuestros almas y nuestras vidas vamos a sacrificar por nuestras libertades. Es una idea que es como una DNA de la nación ucraniana. Exactamente, libertad para nosotros es muy importante, siempre lo fue y es. Y el 18 de julio. Nada más, antes de terminar ese periodo, me gustaría que comentaras qué es lo que pasó en la percepción del mundo respecto a esa guerra, porque si antes pensaban que Rusia iba a poder conquistar a Ucrania en 3 días, luego vieron que la resistencia del pueblo ucraniano es muy fuerte, que obviamente no lo iban a poder lograr. Y en esta etapa, cuando ya salieron a la luz muchos crímenes de las tropas rusas, muchas verdades, muchos bombardeos contra los civiles incluso, ¿qué es lo que pasó en la percepción de todo el mundo respecto a la guerra y si influyó al apoyo que Ucrania obtuvo en futuro? Sí, como muchísimos analistas y muchísimos políticos pensaban que la guerra entre Rusia y Ucrania durará como lo máximo una semana, vieron que Ucrania puede resistir, Ucrania resistirá y la guerra continuará de cualquier manera. Ucrania no va a
poner las armas y no va a rendirse. Y en aquel entonces, en abril, mayo, junio, los políticos occidentales entendieron que esa guerra será una guerra más o menos larga, no será una guerra de un mes, de 2 meses, y que sí hay que apoyar a Ucrania si no quieren tener mañana la guerra en Polonia, Rumanía o cualquier otro país de la Unión Europea. Por eso, en este momento, y por cierto, por revelar los crímenes de guerra, las atrocidades del ejército ruso en Irpin, en Bucha, en todas otras aldeas y pueblos que han sido ocupados, el mundo occidental entendió que ah, sí, lo que dicen los ucranianos sobre los rusos es verdad, y sí, la guerra durará. Entonces tenemos que apoyar a Ucrania más. Y en ese periodo aparecen por primera vez la artillería y la artillería reactiva occidental, los HIMARS, diferentes otros tipos de artillería en el frente de la batalla como la forma de apoyo de Ucrania. Y eso permitió a Ucrania frenar la ofensiva rusa en el este y cambiar la dinámica de la guerra durante la segunda parte del verano. En efecto, el siguiente periodo yo lo llamé cambio del control en el frente las fechas que puse para separarlo son 18 de julio, cuando nuestro principal de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que la situación en el frente pudo ser sido estabilizada y ahora ya Ucrania pudo empezar a contraofensiva de alguna manera, empezar a tener más control en el frente, gracias al armamento también que nos llegó. ¿Y qué es lo que pasó durante la segunda parte del verano antes de que Putin anunció la movilización? ¿Cómo Ucrania logró obtener mayor control en el frente? Pues la cosa es que más o menos para esa invasión los rusos reunieron aproximadamente 200.000 soldados cerca de las fronteras ucranianas. El ejército ucraniano en aquel entonces también contaba con aproximadamente 200.000 soldados, pero entendemos que para los rusos estos 200.000 han sido los 200.000 que atacan, ¿sí? Y para los ucranianos estos 200.000 han sido todas las fuerzas armadas que tienen. Y desde estos 200.000 solamente 50, 70.000 pueden participar en el combate. El resto tiene que mantener esa fuerza así, llevar combustibles, llevar comida, llevar municiones, etcétera. Ucrania anunció la movilización general al inicio de la guerra y por eso hasta verano pudo tener la ventaja de cantidad de hombres con armas. Rusia al revés no quería convertir esa guerra en una guerra masiva, quería que esa guerra sea una guerra rápida, pequeña, muy, muy lejana desde el pueblo ruso. Por eso ni siquiera llaman esa guerra. ¿Por qué? Porque quieren que la gente de Rusia piense que no pasa nada, todo está tranquilo, todo está de acuerdo con el plan, es una guerra lejana, tiene lugar en otro país y no nos importa, ¿sí? No ocurre en el país, no implica nada para Rusia. Y por eso, por la movilización y la ayuda occidental, Ucrania en algún momento recibió una ventaja en el frente. Por eso pudo lanzar dos ofensivas, una ofensiva en Gerson y otra ofensiva en Kharkiv, en el noroeste de Ucrania. La ofensiva en Gerson empezó sí en verano, pero tomó un poco más tiempo y finalmente liberaron Gerson en el sur de Ucrania en noviembre. Pero la ofensiva de Kharkiv fue yo creo que una obra maestra de arte de la guerra del siglo XXI, porque nadie esperaba una ofensiva tan grande por parte de Ucrania, nadie esperaba una ofensiva tan rápida y exitosa. Y al inicio de septiembre, el ejército ucraniano pudo liberar casi toda la región de Kharkiv e incluso unas partes de las regiones de Lugansk y Donetsk en el este del país, con una ofensiva como relámpago que duró una semana, apenas una semana. Y estas dos ofensivas, en Gerson y en Kharkiv, han causado lo que Putin tuvo que anunciar la movilización, porque entendió que sin movilizar la gente van a perder la guerra, porque ya no tienen esa ventaja de cantidad de gente, entonces tienen que equilibrar la ventaja que tiene Ucrania. Ujú. ¿Y cómo ejército ucraniano logró esa contraofensiva tan exitosa en Kharkiv? Yo creo que aquí han entrelazado, se han entrelazado tres, cuatro factores. El primer factor fue
la inteligencia, mejor inteligencia que tiene Ucrania con la gente local que está dando la información a las fuerzas ucranianas, con mejor equipamiento satelital que los aliados de Ucrania proveen a Ucrania, esa información casi en tiempo real, casi en vivo lo que está sucediendo en el terreno. El tercer factor fueron obviamente las armas occidentales que tenían el mayor alcance y mayor precisión que las armas rusas que permitieron atacar a los almacenes de armas, los puentes, los centros logísticos importantes. Y bueno, la, la experiencia, la maestría de las fuerzas ucranianas que lanzaron la ofensiva de forma muy profesional. Estos cuatro factores sí jugaron que Ucrania pudo lanzar esa ofensiva de Kharkiv en septiembre. Además, yo había escuchado que los rusos, bueno, se enfocaron más en la región de Gerson, porque ahí también, como tú dices, estaba haciendo una operación contraofensiva y dejaron como que con menos enfoque la parte de Kharkiv, lo que también fue de una manera campaña exitosa del ejército ucraniano de engañar, por decirlo así. Y eso estuvo, la verdad, bueno para la gente porque muchas ciudades, muchos pueblos ocupados allá en región de Kharkiv pudieron ser liberados y tenemos un montón de videos donde la gente se pone muy feliz, muy agradecida y eso, la verdad, fue, creo que el primer momento feliz de toda la guerra para mí, ver a esa gente. Fue impresionante, fue muy padre y así también espero ver pronto la gente feliz por todo el territorio de Ucrania, ya por fin libre. También eh, toda esa situación, ¿por qué Rusia estaba perdiendo tanto en fuerzas militares? Porque ellos, yo creo que afortunadamente para nosotros, utilizan la táctica soviética de lanzar el objetivo por cualquier pérdidas que sean. Lanzan las olas de carne de cañón, no respetan sus soldados, no respetan la gente movilizada, no les dan el equipamiento apropiado para esa guerra. Los chalecos antibalas, los cascos, los botiquines, no cuidan de su gente herida que muere abandonada del campo de la batalla y, y por eso pierden y pierden y pierden su ejército, su cantidad de hombres, pierden los comandantes del nivel bajo, del nivel de pelotón, compañía, porque lanzan siempre estas fuerzas a ataques que son inútiles y Ucrania al revés, como tenemos los recursos mucho más limitados y como tenemos la sociedad civil que ayuda al ejército, primero respetamos a nuestros soldados y siempre intentamos salvar sus vidas, siempre intentamos ahorrar sus vidas, no perderlas. Y la segunda cosa es que gracias a la sociedad civil, nuestros soldados están mejor equipados, tienen mejor comida, tienen visiones nocturnas, cámaras termográficas, tienen los chalecos mejores del mundo, tienen los cascos mejores del mundo, tienen radios, drones, todo lo necesario para la guerra moderna. Y eso es una de las diferencias principales y fundamentales entre dos ejércitos. Claro, porque las vidas realmente es lo más importante que tenemos. Los edificios, cualquier de esas cosas se puede ser reconstruido, pero las vidas no. Entonces es muy importante cuidar cada soldado, cada persona civil. Entonces, todo eso obligó a Putin a hacer o a anunciar la movilización que tanto no quería anunciar porque igual muchos analíticos mencionaban que eso iba a significar como muerte del régimen que tiene ahí, porque es como demostrar que lo que él ha dicho, lo que él ha dicho que ha logrado, realmente no lo es y que necesita más gente para así seguir lográndolo. Entonces, por un lado, es como demostrar su debilidad como de régimen, y por eso él no quería tanto, sin embargo, él fue obligado a hacerlo porque como yo lo entiendo, él no quería realmente nunca parar esa guerra sin la victoria. Por eso también anunció la movilización. Bueno, ¿tú qué opinas? Tienes toda la razón de que, bueno, por una parte, esa movilización es, yo creo que estratégicamente el inicio del fin del régimen de Putin, porque esa movilización tendrá las consecuencias muy graves y muy masivas en la historia de Rusia. Por otra parte, sí, lo
que dices es que no tenía ninguna dudas de ganar esa guerra, no quería perder esa guerra, por eso está listo Putin para movilizar 200, 300, 400 o cuantos sean miles de personas para el ejército, lanzarles sin ningunos entrenamientos, sin ningún equipamiento, solamente para lograr algo que él cree que es necesario para Rusia en esta guerra. Yo quería que mencionáramos ese punto porque él a menudo, como también otros funcionarios especiales de Rusia, a menudo dicen que ellos sí quieren las negociaciones, que ellos sí quieren terminar la guerra, pero en acciones de ellos podemos observar otra cosa. Y de esa desesperación que va obteniendo, básicamente Putin y todos esa gente que toma las decisiones en Rusia, empieza otra etapa que yo llamé como terrorismo ruso, como herramienta de guerra, porque mientras ellos empezaron a tener muchas pérdidas y perdieron mucho ejército, empezaron a aumentar el terrorismo contra la gente civil. En esa etapa, después del 21 de septiembre, también anexaron a los territorios que ya tenían ocupados y también al perder su vía principal de logística, que es el puente de Crimea, hicieron un bombardeo masivo por los puntos donde se reunía la gente civil y después de eso también empezaron a bombardear constantemente las estructuras de electricidad, plantas de energía y otras cosas que dan servicios básicos para la gente y para la sobrevivencia de la gente, porque en el día de hoy, sin la luz, sin calefacción en invierno en Ucrania, pues es complicado. Y de esta manera, ¿qué es lo que querían lograr? Pues yo creo que ellos han anunciado la anexión de 4 regiones ucranianas de Gerson, Zaporizhia, Luhansk y Donetsk en septiembre, un poco más después de anunciar la movilización. Y eh, después ellos querían lanzar una campaña de terror gigante, destruyendo las infraestructuras civiles de Ucrania, en su mayoría las infraestructuras de la red de electricidad de Ucrania, a plantas hidroeléctricas, plantas de carbón, etcétera, para que la gente ucraniana sufra en las condiciones de otoño e invierno muy duros en Europa Oriental y para que la gente pierda esa voluntad de resistir, para que la gente pida a Zelensky, al gobierno ucraniano, dejar de resistir, dejar de llevar guerra y entonces querían que, bueno, ahora creamos una tensión al pueblo ucraniano, anexamos los territorios, el pueblo que sufre por el frío, por la oscuridad, por falta de electricidad, presiona al gobierno de Zelensky y el gobierno de Zelensky reconoce esa anexión de 4 regiones y así acabamos la guerra, conquistamos 4 regiones, podemos anunciar a todos los rusos que sí, ganamos lo que queríamos ganar, las metas están cumplidas y todo está bien. Pero lo que sucedió es que no funcionó esa campaña de terror. Aunque golpearon un montón de veces con misiles, con drones, las plantas hidroeléctricas, las plantas de carbón, etcétera, etcétera, esto no rompió la moral y la voluntad de los ucranianos para resistir. Y por eso continúan con la guerra ahora. No tienen fuerzas para cambiar la situación en el frente. Les falta hombres, les falta municiones, les falta tanques y coches blindados de calidad. Y no pudieron romper la voluntad con campaña de terror. Aunque lanzaron los misiles, yo creo que lanzaron más de 2.500 misiles a Ucrania. Eso no funcionó. Pero de cualquier manera, la movilización rusa funcionó parcialmente y con esa movilización pudieron detener la ofensiva ucraniana que empezó en septiembre y que duraba más o menos hasta el inicio de octubre. Y en algún momento la guerra como se estabilizó porque Ucrania no tenía bastantes fuerzas para continuar la ofensiva y los rusos tampoco tenían bastantes fuerzas para lanzar más ofensiva. Y Ujú. aquí llegamos al inicio de invierno. Sí, y justamente todo eso les provocó a utilizar terrorismo como herramienta de presión. Pero también aquí pasó uno de los momentos más padrísimos para los ucranianos.
El 11 de noviembre fue liberado Jersón, uno de los territorios que estaban ocupados durante mucho tiempo. Es una ciudad grande, de gran importancia. Y igual eso provocó una ola de festejos entre los ucranianos de Jersón. Igual recuerdo todos esos videos que me ponen muy feliz al recordarlos. Y pues, ¿cómo se logró eso? ¿Cómo se logró desocupar a Jersón? Jersón fue el único centro regional que Rusia pudo ocupar desde el inicio de la guerra a gran escala. Y lo que es importante es que al momento de ser liberado a Jersón, ya Rusia consideraba como su territorio cuando después de los referéndum lo anunció como suyo. Entonces, Ucrania reconquistó lo que Rusia considera como su territorio y como vemos, no tenemos la guerra nuclear, no vivimos en un invierno nuclear y todo está bien. Rusia va a perder esa guerra y va a aceptar esa pérdida de guerra, como perdieron en Gerson, por ejemplo. De verdad, la ofensiva en Gerson empezó en verano. Fue una serie de ofensivas pequeñas, a veces más exitosas para los ucranianos, a veces menos exitosas, pero en general, cortando la logística en toda la zona, cortando los puentes, cortando los almacenes, el ejército ucraniano hizo imposible para las fuerzas rusas permanecer en Gerson, una región que está dividida en dos por el río, ¿sí? Entonces las fuerzas ucranianas empujaron las fuerzas rusas solamente de una parte de la región. Las fuerzas rusas cruzaron el río y ahora el frente está a lo largo del río. Pero de cualquier manera, esto fue sí una de las victorias más grandes de Ucrania. Ok, entonces ya ucranianos pudieron recuperar territorios en el norte, también en el sur, y porque antes de eso sí habían muchas batallas justamente en el territorio de Gerson, yo recuerdo, pero luego ahora con la llegada del invierno, cuando realmente es mucho más complicado para ambos ejércitos moverse por los fríos, por las condiciones más complicadas del invierno, porque sí puede ser bastante frío en Ucrania. Entonces se frena un poquito el movimiento de ambos ejercicios. Como yo lo entiendo también, o sea, el clima también influyó, pero yo creo que también influyeron otras cosas. Y a partir de ahí, al inicio de invierno, el ejército ruso se enfoca en el este, porque ahora las batallas más severas, las batallas más horribles, lamentablemente tenemos allá, en las ciudades de Bakhmut, Soledar, básicamente quedaron destruidos por completo. Entonces, ¿qué está pasando en invierno? En invierno vimos otra vez la dinámica que vimos en abril y en mayo. Cuando Rusia fracasó en el norte, se centraron en el este, porque como recordamos, la excusa para la guerra fue liberar los territorios de Donetsk y de Lugansk y decir que, bueno, ahora están protegidos, la guerra terminada. Sí, Cuando entonces perdieron antes tuvieron Gerson, que cambiar su estrategia y su narrativa, porque si antes querían obligar a denazificar o demilitarizar a toda Ucrania y como no lo lograron hacer, ahora sí se centraron en la narrativa de que solamente querían liberar el este, ¿no? O sea, cambiaron igual exacto, su sí. Y cuando perdieron en Gerson, hicieron lo mismo. Las tropas que ellos sacaron de Gerson movieron hacia el este de Ucrania para que estén ahí en el este de Ucrania esas tropas y que lancen la ofensiva para finalmente capturar 100% dos regiones ucranianas, la región de Donetsk y la región de Lugansk. Lo que pasa es que durante todo el invierno no lo pudieron hacer. Tenían los avances muy pequeños y muy tácticos que no tienen ningún significado estratégico ni siquiera en esta zona del este. Tenían avances de 100, 300, 500 metros por semana por un costo gigante. Y ahora estamos en el momento cuando el occidente entendió que, bueno, Rusia con movilización detuvo la ofensiva ucraniana. Entonces tenemos que armar a los ucranianos mejor, darles más tanques, más artillería, más misiles, etcétera, etcétera. Rusia está gastando las fuerzas que llamaron al ejército en septiembre, en octubre. Y llegamos poco a poco a la primavera del año 2023, cuando vamos a ver que las tropas ucranianas entrenadas, las tropas ucranianas con mantenimiento perfecto, con armamento tal, podrán o no podrán lanzar las ofensivas contra el ejército ruso agotado
cansado de esas ofensivas sin parar en el este de Ucrania a lo largo del todo el invierno, porque Ucrania tenía el lujo de entrenar sus tropas, la parte de sus tropas en las regiones occidentales de Ucrania e incluso en los países europeos, en Polonia, en Chequia, en Alemania, en el Reino Unido. Y estas fuerzas están preparándose cada día, reciben el armamento cada día. Y en algún momento van a regresar a Ucrania, van a viajar al este de Ucrania y lanzar las contraofensivas, cuando las fuerzas rusas, gastando muchísimas reservas de hombres y de municiones, no podrán detenerlo. Esto es la imagen más o menos a la que nos acercamos en primavera de 2023. Sí, estamos esperando. Además, también, pues Rusia está ahorita, dicen que ya empezó su otra ofensiva más grande, aunque ya están mucho más debilitados de cómo estaban al inicio de la guerra. Entonces, esperemos que van a fracasar incluso peor que al inicio de la guerra. Y Yo, yo mm, diría que es como una serie de ofensivas de desesperación que lanzan y lanzan olas de soldados, lanzan todo lo que tienen y lo gastan de manera muy, muy estúpida, lo gastan sin preparar esas ofensivas, lo gastan sin pensar bien esas ofensivas como por ejemplo, Ucrania hizo en septiembre con Kharkiv. Y por eso, y lanzan esas ofensivas en las condiciones del clima horribles para las ofensivas, con caldo de lodazal en los campos, cuando coches blindados ni siquiera pueden cruzar el campo porque no pueden girarse las ruedas. Y entonces Ucrania solamente espera Rusia agotarse más, va a esperar por lo menos todo el mes de marzo, porque marzo es tampoco una época muy buena para lanzar las ofensivas en Ucrania por el clima, y en abril-mayo casi todo el mundo espera cuándo tendrá lugar la ofensiva ucraniana y en qué lugar será. ¿Será en el sur? ¿Será en el norte? ¿Será en el este? ¿Dónde será? bueno, mandamos mucha luz a todos los soldados ucranianos y a toda la gente que está apoyando a nosotros en esta lucha para que todo vaya bien y con menos pérdidas posibles de humanos, de animales también, con menos pérdidas posibles en vidas. Algo también que mencionaste es que muchos soldados ucranianos van y se entrenan con los ejércitos más preparados, tal vez, no sé, o con ejércitos de otros países. Entonces, realmente, bueno, para mí esa pregunta yo sé que no tiene sentido, pero yo sé que mucha gente aquí quisiera preguntar si realmente hay ejército de la OTAN en Ucrania peleándose contra Rusia, así como lo dice Rusia. Lamentablemente, no. A nosotros nos gustaría un montón que vinieran, que nos apoyaran. Y yo creo que muchos países de la OTAN tendrían esa voluntad política de hacerlo, pero lamentablemente eso no es verdad y no tiene lugar. Lo que sí tiene lugar es que ah, toda la Unión Europea se convirtió en la base segura del ejército ucraniano, donde podemos reparar el equipamiento, donde podemos entrenar nuestras tropas, donde podemos curar nuestros soldados de ríos, y estas fuerzas que están entrenándose ahí van a llegar a Ucrania para lanzar más ofensivas. ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Por qué están ayudando a Ucrania? Y como yo lo he observado, los países que más ayudan a Ucrania son los países que están al lado de Rusia, igual son los vecinos de Rusia, son los que primeritos expresaron su apoyo y y mandaron su apoyo a Ucrania. ¿Por qué están ayudando a Ucrania? En lo que dijiste ya está la respuesta. Vemos que a Ucrania apoyan más los países bálticos, Polonia, Chequia, Eslovaquia, los países de Europa Oriental. Los que saben qué es la ocupación rusa, los que saben que ellos serán los próximos en ser atacados. Portugal o España no tienen como mucha preocupación por eso, porque están bastante lejos y a ellos les parece que no pasa nada, pero Polonia, pero Lituania, pero Letonia saben qué sucede si Ucrania va a perder esa guerra.
Entonces, en general, la Unión Europea y la comunidad occidental apoya a Ucrania porque entiende que si Rusia gana la guerra en Ucrania, vamos a tener la tercera guerra mundial como la imaginamos, con ofensivas por todo el continente europeo e incluso otros países que tienen planes agresivos, posiblemente China, posiblemente Irán, posiblemente Corea del Norte, van a tener la luz verde para cualquier agresión contra sus vecinos. Y ahora es importante para Rusia en Ucrania para no tener la guerra mucho más grande, mucho más sangrienta y mucho más cruel en el futuro. Y esperemos que pronto vamos a obtener esa victoria para no llegar a un conflicto internacional, mundial, porque una guerra es horrible y justamente acercándonos a otra vez 24 de febrero, que realmente se hizo un día eterno para todos los ucranianos. Igual tú una vez me lo has dicho, de que realmente para ti el 24 de febrero del año pasado nunca terminó. Todo ese tiempo es como un día de horror. ¿Cuáles son las consecuencias de este último año de una guerra a gran escala en Ucrania? Bueno, creo que básicamente ya hablamos sobre eso, que esperamos lo que nos lleva el año 2023 y dependiendo de las ofensivas ucranianas en primavera y en verano de ese año, vamos a ver cómo, qué dinámicas tendrá la guerra en el futuro. Si termina este año porque tendremos las ofensivas demasiado exitosas o durará más porque esas ofensivas no funcionarán y vamos a buscar otros modos, otras maneras para liberar todo el territorio ucraniano en las fronteras del año 1991, toda la integridad territorial de Ucrania, incluso con Crimea, Donetsk y Lugansk. ¿Y cuáles son las cantidades del daño a Ucrania recibido por la guerra? En general, millones de dólares, millones, miles, millones de dólares, pero los cálculos que he visto recientemente dicen que se trata de 138.000 millones de dólares por ahora de destrucción de infraestructura. Ok, yo no soy muy buena en números, pero sí lo que soy muy buena es en emociones, en sentir todos los horrores por la que gente en Ucrania tuvo que vivir y es muy complicado imaginar cómo es perder a un hijo, cómo es perder a un padre por un misil, cómo es moverse sin tener a dónde, sin saber idiomas, tener que salir del país, incluso a veces tratando de encontrar algo algo de trabajo, algo de asilo para sobrevivir, porque realmente en tu casa, donde has vivido, donde has tenido todo tu trabajo, tus relaciones, toda tu vida, de repente tienes que moverte, quién sabe a dónde, porque ahí ya es muy peligroso de vivir. Entonces son millones de vidas destruidas, son miles de personas fallecidas, son daños inmensos a la ecología como en Ucrania, tanto en todo el mundo, porque todo es conectado. Son muchos también animales a los que fueron matados de una manera muy cruel. Son ciudades destruidas por completo, porque, por ejemplo, ¿cuál es la historia de Mariupol? ¿Será posible reconstruirlo? No, 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 muchísimas ciudades que han sido destruidas serán, ya yo creo que desaparezcan del mapa para siempre. Y a mí me gustaría dejar el mensaje final que no hay que ser un ucraniano o una ucraniana para apoyar a Ucrania. Es suficiente, es bastante ser un humano. Y les pido apoyar a Ucrania de cualquier manera posible. Un like, una compartida es el nivel mínimo de apoyo. Pueden salir para protestar, pueden compartir los videos de los ucranianos sobre la guerra en Ucrania, que sería justo. Pueden donar para cualquier organización para que apoye a los niños, señores mayores, etcétera, etcétera. Apoyen a Ucrania y esto ayudará a nosotros terminar la guerra más pronto posible. Sí, porque realmente no es nada más de Ucrania, es tema de la humanidad, de tenemos que ya parar las guerras
como método de resolver las discusiones. Eso no debe seguir pasando. Entonces, este año fue complicado y muchas gracias, Oleksiy, por recordar las etapas más importantes, qué es lo que estaba sucediendo. Muchas gracias por explicarnos. Por favor, déjenos sus comentarios con más preguntas y por favor sigan a Oleksiy para conocer más información, porque él en su Instagram está compartiendo también más información. Y pues muchísimas gracias por todo tu tiempo que has estado aquí y espero que todavía vamos a tener oportunidad de platicar más. Sí, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias. Bye. Y, y aquí, amigos, también hay algo que quisiera compartirles también de mi parte. Ya Oleksiy nos ayudó a ver posibles escenarios de victoria de Ucrania, porque realmente para mí, como para todos los ucranianos, es inevitable. Nosotros queremos ver a Ucrania libre, a Ucrania próspero y obviamente en paz. Sin embargo, una vez que ya lo vamos a obtener, será todavía muy complicado todo lo que viene después, ya que muchos territorios sufrieron muchísimos daños durante el tiempo cuando estaban en la ocupación bajo Rusia. Habrán muchos retos en reconstruir las ciudades, las estructuras, en liberar todavía territorios, en recuperar la salud mental también, la salud física de toda la gente que sufrió daños por la guerra. Sin embargo, nosotros comprobamos que el pueblo ucraniano es unido y está ayudando uno al otro, todo el territorio de Ucrania, todos los ucranianos, y yo estoy segura de que vamos a poder no solamente reconstruir, sino construir algo mejor, porque algo que también pasó durante este año es que la nación ucraniana en conjunto, tanto como cada persona individualmente, han cambiado muchísimo. Lamentablemente la guerra es algo que te forza a crecer, que te forza a ser mejor persona para poder luego ayudar también a otras personas. Entonces, lo que yo también he observado que los ucranianos empezamos a cuestionarnos quiénes somos y quiénes queremos ser durante toda esa crisis. Y si antes éramos un país que todo el tiempo ahí está influenciado por Rusia, no permitiéndole crecer porque Rusia estaba poniendo muchas barreras para el desarrollo de Ucrania en temas económicos, en temas políticos, entre otras cosas. Y nosotros realmente, los ucranianos, no teníamos mucha confianza en nosotros mismos, en que podemos cambiar algo, en que podemos cambiar la corrupción. Sin embargo, la guerra y cómo reaccionamos ante la guerra nos comprobó completamente otra cosa. Entonces, ahora somos una nación mucho más madura y mucho más preparada a nivel mental de construir un mejor futuro para todos. Y realmente ser ucraniano no significa hablar ucraniano o o seguir las tradiciones ucranianas. Realmente ser ucraniano significa tener valores como la libertad, como la justicia, como el desarrollo, como querer crecer, como respetar a todos y todas las opiniones. Entonces, estoy segura después de que ganemos la guerra, después de que reconstruyamos todo el daño hecho, vamos a también poder construir nueva Ucrania. Utilizo esa palabra porque a mis amigos de aquí siempre les gusta más como decimos Ucrania en ucraniano, que suena Ucrania. Y entonces estoy muy emocionada a construir nueva Ucrania libre, en paz, con valores como la libertad, crecimiento, respeto, claro, ayuda uno al otro. Y este es el futuro por el que estamos peleándonos todos ahora los ucranianos, cada quien como puede, para acercar este futuro a nuestras vidas. Por eso, cada comentario, cada like de ustedes, cada hashtag en apoyo de Ucrania está haciendo mucho cambio. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.